Bien, vamos a desarrollar el tutorial correspondiente a la tercera parte del apartado 3, que es el que habla de los contratos financieros, derechos y obligaciones. En este tema vamos a comprender cuáles son los principales productos que podemos adquirir en un banco. A partir del concepto de contrato, entenderemos bien lo que significa un contrato y después lo aplicaremos a cuentas corrientes, a préstamos y a tarjetas. Finalmente haremos algún comentario resumen y un test, ¿de acuerdo? Bien, empezamos entonces. ¿Qué es un contrato? Bien, para entender este apartado tenéis que haber pensado bien el concepto de contrato y sus partes, los elementos o partes del contrato. Aquí podéis ver esquemáticamente desarrollado lo que es un contrato, donde hay dos sujetos, un sujeto A y un sujeto B, es decir, dos agentes, pueden ser empresas, pueden ser personas, puede ser el propio Estado, que intercambian un objeto que puede ser un bien o un servicio, siempre entendiendo que este intercambio parte de la voluntad libre. El contrato siempre supone la voluntad libre, que cada una de las partes puede hacer o no hacer. Hay una forma que es el modo en que se hace el contrato, hay una causa, que es la razón por la que se hace el contrato, y muy importante, ese contrato va a generar unos derechos y unas obligaciones. ¿De acuerdo? Esta idea de contrato la podemos desarrollar a través de un ejemplo. Aquí, porque os la había subido, sí, en el hecho de tomar un taxi. Si lo miráis brevemente, podéis ver que se intercambia el servicio de transporte entre un taxista y un viajero libremente. La causa es ir al hospital. La forma en este caso sería un gesto con la mano para avisar al taxi. Y aquí tenéis algunos de los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Por tanto, comprender un contrato es comprender que hay 5 elementos que, si por alguna razón no fuesen correctamente establecidos, el contrato no sería válido. El contrato no sería válido si no hay voluntad libre, el contrato no sería válido si no hay objeto, si no se intercambia nada o este objeto es imposible o falso o ilegal en su caso, como puede ser la droga. Si hay abuso en derechos y obligaciones, imaginaos un enorme sobreprecio o unas condiciones desiguales entre las dos partes, habría un problema de derechos y obligaciones. La forma no es la correcta, imaginaos que un contrato que hacerse por escrito y que no se realiza en tal forma, o finalmente el problema de la causa, que la causa pueda ser ilegal. Bien, este preámbulo del contrato, el que quiera puede realizar algunos de los ejemplos que tenemos aquí en los apuntes de modo voluntario, para entender bien los 3 tipos de productos que vamos a analizar en este apartado. El primero serían las cuentas bancarias. Aquí tenéis el contrato de cuentas bancarias y lo he dividido en 5 partes, 5 entradas. La primera, ¿qué tipo de contrato es? Pues aquí tenéis la estructura de contrato aplicada a una cuenta corriente con un banco, donde lo que tenemos es unos derechos de disponer de fondos en cualquier momento, el cliente puede disponer de fondos en cualquier momento. A cambio, en algún caso, no siempre, habría que pagar unas ciertas comisiones por el mantenimiento. Ya os digo que no siempre es así, en muchos casos ya las comisiones por mantenimiento se han eliminado. Aquí tenéis una breve explicación del contrato de cuenta corriente. Lo fundamental es que el cliente puede obtener los fondos en cualquier momento, libremente, ya sea a través de cajeros automáticos, de pagos por tarjetas o de visita directamente a la sucursal bancaria. Los tipos de cuentas bancarias, pues tenéis aquí también que pueden ser individuales o colectivas, una o varias personas. Pueden ser indistintas las colectivas, indistintas, donde cualquiera de los titulares puede detraer los fondos. Por ejemplo, si tenéis una cuenta con vuestros padres, indistinto significa que vuestros padres o vosotros podéis retirar los fondos en cualquier momento. Y conjuntas cuando se necesitan al menos 2 firmas. Este es el código IBAN, que es un número, simplemente el número que utilizamos para movilizar nuestra cuenta corriente. Y la operativa de la cuenta bancaria, que es la actividad que os pido en los apuntes. ¿De acuerdo? Tenéis una ficha en blanco, una tabla en blanco en los apuntes, lo rellenáis. Es muy sencillo, simplemente la fecha es el momento de la operación. Aquí tenéis las operaciones en la parte de abajo, ¿vale? El concepto es la razón por la que se moviliza esa cuenta corriente y en el lado del importe la cantidad que se está movilizando, ya sea a favor del cliente, cuando anotamos por el lado de la derecha, lo llamamos haber, por supuesto una H, o a favor del banco, es decir, el banco
está sacando dinero de la cuenta corriente. Cuando, por ejemplo, estamos pagando con una tarjeta, estaríamos detrayendo fondos de la cuenta corriente y anotamos por la izquierda. El saldo sería la diferencia entre los dos valores. Por tanto, es el dinero que yo en ese instante dispongo en mi cuenta corriente. Por ejemplo, 1.200 euros el 4 de enero, después de que me abonase la nómina, me aboné la nómina desde la cuenta corriente, como ya vimos en el apartado anterior, y el saldo de 200 se convierte en 1.200. Si hago un cargo con tarjeta, se convertiría en 900, como aquí veis. Bueno, pues esto lo cumplimentáis, no tiene ningún problema. Si hay alguna duda, me lo indicáis. Aquí hay algún consejo sobre cuánto dinero mantener en cuenta corriente. Lo leéis. Si queréis hacer algún comentario, pues igualmente será bien recibido sobre la situación vuestra, vuestra familia, vuestra cuenta corriente, si cumple este requisito que aquí he establecido. Es importante que penséis que si tengo menos, el problema sería que pueda venir algún pago y no lo pueda afrontar adecuadamente. Y el problema de tener demasiado dinero en cuenta corriente es que la cuenta corriente no me paga apenas intereses. Por lo tanto, ese dinero estaría muy mal retribuido. Debemos tener la cantidad justa para poder hacer frente a esos pagos según nuestros gastos, pero no de un modo excesivo. En lo que respecta a los préstamos bancarios, aquí tenéis el modelo de contrato del préstamo bancario. Nos encontramos igualmente con familia y banco, voluntad libre. El objeto sería el préstamo en este caso, como veis, el préstamo. La causa, lógicamente, es acceder a un dinero necesario para un desahorrador. Esa es la razón de cualquier préstamo. No disponer de un fondo, por ejemplo, comprar un piso, muebles, un coche, hacer un viaje. Y lo que utilizamos es un préstamo bancario. Las obligaciones por parte de la familia sería el pago de intereses y el pago de comisiones al banco, y el derecho de la familia sería disponer de los fondos asignados inmediatamente, ¿no? Para comprar el piso, por ejemplo. Bien, a partir de aquí veis que este contrato tiene una serie de elementos que podéis ver aquí, que luego analizaremos en la tabla, y esos elementos incluyen pues la cantidad que vamos a recibir, el efectivo, ¿veis? El efectivo, el dinero que se recibe, porque el banco me hará una serie de tracciones, de gastos asociados al préstamo. El tiempo, cuánto tiempo vamos a tardar en devolver ese préstamo. El tipo de interés, aquí es importante recordar la TAE que siempre es el elemento que tenéis que fijaros. Os recuerdo una vez más, porque a 100 euros que yo estoy solicitando de préstamo, ¿cuántos tendría que devolver adicionalmente al prestador? Es un concepto fundamental, no olvidéis utilizarlo siempre en las respuestas que dais a las actividades. La cuota de amortización es la cantidad fija que vamos a tener que entregar cada uno de los meses de evolución de la operación en caso de un préstamo tipo. Comisiones son gastos asociados, como ya os dije, que hay que pagar, y otros gastos importantes, por ejemplo, en los préstamos hipotecarios, como son notarios, seguros, tasaciones, impuestos, etc. Al final, el coste del préstamo se me viene a esta cantidad. Al capital inicial, los intereses, comisiones y otros gastos que ya os he comentado aquí arriba. Podéis ver simuladores de hipotecas en este enlace para desarrollar cualquier ejercicio que queráis hacer al respecto. Aquí os he puesto ejemplos del BBVA con tipos de interés, con TAEs de préstamos personales, para coche, para estudios y sus características principales cuando vamos a solicitarlos. Si alguien quiere desarrollar a partir de los enlaces algún ejemplo concreto, cuál sería su elección si necesita dinero para cualquier cosa de las que tenemos aquí u otras distintas, pues por supuesto lo podéis hacer. Esta es la tabla de amortización de un préstamo. Vale, es importante que entendáis, no os voy a pedir ningún cálculo difícil, pero sí que entendáis y me expliquéis qué es cada uno de los elementos que aparecen aquí. El mes es cada uno de los meses en los que vamos a tener que hacer frente a la evolución del préstamo, ¿no? Pues si es un préstamo a 10 años, por ejemplo, pues 120 meses, ¿no? La cuota mensual sería lo que pagaríamos cada uno de los meses. El capital pagado es la parte del dinero que inicialmente nos prestó el banco que vamos a devolver. Si nos prestó 200.000 euros, pues tenemos que ir devolviendo una parte de esos 200.000 euros. Los intereses pagados sería aquella parte que no corresponde al capital entregado, sino que es lo que estamos añadiendo al banco, ¿entendéis? La cantidad que estamos añadiendo en la devolución del préstamo en forma de intereses. Acordaos del concepto de operación financiera. Y este sería el capital que me restaría. ¿Cuánto me quedaría por pagar de todo el capital que me prestó el banco? Aquí tenéis dos casos prácticos, el de Pedro y Vilma, están totalmente resueltos. Lo que quiero, aparte de que
toméis los datos del caso es que me expliquéis cada uno de los elementos. Es importante que expliquéis qué es la cuota mensual, qué es el capital pagado, intereses y capital pendiente, atendiendo a la explicación que os he hecho y a los cálculos. Por ejemplo, si Pedro y Vilma reciben 216.000 euros del banco como préstamo y tienen una cuota mensual de 1.262,71, están pagando en el primer mes 362,71 de los 216.000 que tienen que pagar. Pero es que están pagando además 900 euros de intereses. Por tanto, el capital pendiente lo que quedaría por pagar después del primer mes sería esta cantidad. Lo veis que hemos reducido muy poquito, la cantidad que hay que devolver al banco. Esto es porque los primeros meses, los primeros periodos de la operación de préstamo, se pagan sobre todo intereses, ¿veis? Mientras que al final, los últimos meses, como el mes 300, ¿lo veis? Apenas estamos pagando intereses. Al final del préstamo, veis que el capital pendiente de pago quedaría en cero. Habremos pagado toda la deuda con el banco. Bueno, pues tenéis también aquí otro caso, el de Sonia. Y abajo tenéis la valoración del coste del préstamo. En coste del préstamo estaríamos incluyendo el dinero que me da el banco, ¿veis? Los 120.000 euros, que en este caso ha pedido Sonia. Los intereses, que los podéis obtener aquí, en totales de la tabla de amortización, todos los intereses que ha pagado Sonia. Los gastos, que suponemos siempre que son aproximadamente el 10% del valor del préstamo, en este caso 12.000 euros. Y la comisión de apertura y estudio, que sería el 0,8% sobre el valor prestado. Aquí tenéis comparadores de hipotecas, podéis pinchar y buscar distintas ofertas de hipotecas y hacer cualquier tipo de actividad voluntariamente en los apuntes al respecto. Finalmente, tenéis aquí también, perdonad, algún comentario sobre préstamos a estudiantes, el que quiera desarrollarlo también lo puede hacer. Y finalmente tendríamos las tarjetas de crédito. Recordad que las tarjetas de crédito son aquellas que suponen una movilización de dinero del banco. Es decir, hay un préstamo implícito en estas tarjetas. Estoy moviendo un dinero que no es mío, que me lo aporta el banco. Por tanto, hay que pagar intereses. Entonces, vamos a trabajar sobre unas tarjetas que se llaman revolving, que permiten el aplazamiento de pago a plazos más largos, pagando una cantidad fija que no cubre realmente todos los intereses. Bueno, el problema de estas tarjetas, como veis aquí en esta tabla que tenéis que cumplimentar, es que el cliente puede elegir la cantidad mensual que quiere devolver. Por ejemplo, imaginaos que yo solicito un crédito en mi tarjeta de 2.000 euros con un tipo de interés que realmente es muy alto. He subido al curso virtual un documental, por si queréis echarle un vistazo, sobre la usura, es decir, el cobro de tipos abusivos con este tipo de tarjetas o con los créditos rápidos. Es muy interesante para el que quiera comprender un poco el funcionamiento de estas operaciones tan abusivas, ¿no? Pues daos cuenta que yo puedo querer pagar una cuota relativamente baja, porque mi sueldo es bajo, 50 euros, pero entonces se me va a 81 meses. Y fijaos la cantidad de intereses que tengo que devolver, que casi es el doble respecto al crédito que recibí. Pero si estuviera dispuesto a pagar 100 euros al mes, la operación se me queda en 26 meses y los intereses en 579 nada más. O sea que es muy importante que si alguna vez utilizáis este tipo de tarjetas o créditos rápidos, analicéis bien cuáles son las cantidades reales de intereses que se os van a acumular. Si no, os pasaría como alguno de los personajes que aparecen en el vídeo que os subí, como os dije, al curso virtual. Finalmente, tenéis un breve test resuelto que podéis o que debéis incluir en los comentarios de apuntes y las actividades de apuntes. ¿Vale? Creo que están claros todos ellos para que los desarrolléis. Y como siempre, lo más importante en este tema es que entendáis muy bien los conceptos de riesgo, de liquidez y de rentabilidad, su comentario. Bien, pues espero que os haya servido de clarificación todo esto. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis a través del correo os la clarifico lo antes posible. Un saludo a todos, chicos.